heces. En un principio, nosotros, los embriones, teníamos cloaca, ¿sí? Era una cloaca, que era una bolsa común, un receptáculo común a donde llegaba la vía urinaria, en el caso de las mujeres la vía genital y el tracto digestivo. Todo llegaba ahí, pero no podía ser libre, no podíamos hacer con cloaca, entonces algo tenía que ocurrir. Vamos a ver que va a haber una separación. La cloaca se va a separar, así como el tabique traqueoesofágico separa a la tráquea del esófago, va a haber un tabique que se va a formar para separar a la vía urinaria del recto. ¿Cómo se va a llamar este tabique? Tabique urorectal. El tabique urorectal va a viajar como en el espesor del mesodermo y va a penetrar esta cloaca. Esta cloaca era parte del intestino primitivo posterior, o sea que era tejido endodérmico. El mesodermo que lo circunda lo va a penetrar y el tabique urorectal va a llegar hasta la parte final del embrión, lo va a penetrar completamente y va a separar esta bolsa común en dos bolsitas, en el seno urogenital y en el recto, ¿sí? Lo separa. Y finalmente este tabique urorectal, el resultado del tabique urorectal a nivel externo sería el perineo. Si ustedes ya han visto pelvis, todavía no, piso pélvico, todavía, bueno, en anatomía van a ver. El piso pélvico está compuesto por el cuerpo perineal y por delante va a estar lo que sería la vía urinaria y por detrás estaría el esfínter anal. Y el cuerpo del periné es el resultado de ese tabique urorectal que penetró todas las capas y permitió la separación de la cloaca en dos segmentos. Uno anterior que sería el seno urogenital y uno posterior que sería el recto. ¿Ya? Pues aquí se ve un poquito mejor la bolsita y este es el tabique urorectal que lo separa. Y separamos al recto de lo que sería la zona urogenital. Entonces, de la cloaca podríamos decir que vamos a obtener a lo que sería el ano y a lo que sería la vía urinaria y el reservorio de la vejiga. Ya van a surgir a partir de esa bolsita que se llamaba cloaca. Listo, entonces, a ver qué más podemos ver aquí. Vamos a hablar como patología. En el intestino caudal vamos a ver que la membrana cloacal se va a romper en la 8ª semana y los 2 tercios superiores del conducto anal en el adulto van a derivar del intestino primitivo posterior, de la parte más caudal, y la parte más inferior va a derivar de lo que sería el proctodeo, que es básicamente ectodermo. ¿Cómo lo vemos? Todo lo que es amarillo, acuérdense, siempre va a ser endodermo, lo que es azul, ¿qué va a ser? Ectodermo, ¿ya? Lo que está alrededor es mesodermo circundante. Listo. Cuando vean también el canal anal, ustedes van a encontrar una línea, que es una línea anatómica y funcional de un cambio del epitelio. Esa línea se llama línea dentada. ¿Sí? ¿La conocen? ¿Han visto la línea dentada? ¿No? Bueno, cuando examinen, cuando roten y cuando hagan anato también, en anatomía también ven. Cuando hagan la parte de recto, al final ano recto y van a ver pelvis. En el cadáver la verdad es que no se ve tan bien. Tal vez cuando examinen van a verla por la línea dentada. Pero la línea dentada, lamentablemente no la verán, pero sí tienen que saberla para anatomía. Es esa línea de división en el cambio del epitelio. Por arriba de la línea dentada, y es una línea embrionaria, por arriba de la línea dentada vamos a tener mucosa, porque es derivado del endodermo, y por debajo de la línea dentada ya va a empezar a queratinizarse, va a ser epitelio queratinizado, por tanto va a ser piel, y es parte de lo que es el canal anal. Cuando se abre el ano, cuando el ano se dilata, de las rayitas que ven como el asterisco, el ano se dilata, se ve un canal, ese es el canal anal. Entonces cuando ustedes examinen en algún momento van a ver que es como una piel finita, que no tiene ya casi pelitos. Esa zona inicial llega hasta una línea que se conoce como línea dentada, que lo van a ver en el neto, pero también bien bonito, en el lápiz. Y la línea dentada marca la diferencia entre el ectodermo del canal anal, que es la parte más distal, y el final de lo que sería el intestino primitivo posterior, derivado del endodermo.
En el caso de las mujeres, a diferencia de los varones, cuando se forma el canal anal, aquí entre la vía urinal y la vía digestiva va a estar la vía genital, ¿no? Porque las mujeres tenemos el útero y la vagina, ¿no? En el caso de los varones no, porque no tienen órganos genitales internos. Entonces, esa es la diferencia anatómica en este caso, ¿no? Pero esto de aquí sí lo tenemos como parte divisoria de ambos tipos de tejido. Entonces, la irrigación también va a cambiar. La mesentérica inferior da una rama de la rectal superior y esa va a darle irrigación hasta esta parte, pero aquí ya cambia de irrigación. Aquí ya en la parte más distal lo hacen las rectales inferiores, que son ramas de la arteria pudenda, que es rama del ilíaco. Entonces aquí también se ve cómo va a cambiar ya cómo termina el intestino primitivo posterior, y esta parte de aquí es básicamente ectodermo, ¿ya? Derivado del ectodermo. Y se acabó el intestino primitivo posterior. Entonces vamos a explicar rapidito sobre las anomalías. Ya las anomalías del intestino, el aparato digestivo, van a darse por algunos eventos específicos. Por ejemplo, cuando hay anomalías de la rotación. La rotación es básicamente lo que ocurre en la fijación del intestino. Cuando el intestino sale del abdomen y luego tiene que volver a entrar, en este momento de tener que acomodarse pueden ocurrir anomalías de la rotación. Otro tipo de anomalías van a ser a nivel de las alteraciones del proceso de recanalización. ¿Cómo así? Hay dos órganos en el tubo digestivo que tienen esa característica. Ustedes entienden que un tubo, o sea, digamos que este es un tubo con su pared, y aquí está la luz, después es un tubo, tiene una luz dentro de él. Pero lo que ocurre en el duodeno y en el esófago es bien particular, porque en estos dos órganos, una vez que se forma el tubo digestivo, por alguna razón, por las locuras de la genética, esta luz empieza a taparse, se bloquea y se vuelve como una cosa sólida, un cordón sólido, ¿ya? Pero luego, por cuestiones de la genética también, a partir de la semana 10, empieza un periodo que se conoce como periodo de apoptosis. Entonces, esto de acá que estaba así bloqueado empieza a romperse y se vuelve a romper para volverse a recanalizar. A eso se conoce como alteraciones en la recanalización. Si el esófago y el duodeno no se recanalizan correctamente, pueden haber lo que se conoce como estenosis o atresia, específicamente de esos órganos. Y lo otro es los errores vasculares. Por ejemplo, si hubiese un accidente vascular a nivel de la arteria duodenal del tronco celíaco, ¿qué porción del duodeno se vería afectado? Del tronco celíaco. ¿El 2? La primera mitad del duodeno, ¿cierto? Es como que yo le corto la irrigación específicamente a un órgano y cuando se está formando no lo dejo crecer. Entonces va a haber un infarto en ese sentido y el intestino no se va a desarrollar en un determinado punto. Supongamos que hay un infarto a nivel de la arteria cólica media, que es una arteria derivada de la arteria mesentérica inferior, que justo va a irrigar aparte del colon transverso. Va a haber una interrupción justo en el tercio distal del colon transverso y ya no va a haber esa zona. Entonces hay una discontinuidad, porque cuando no hay irrigación sanguínea en un punto, ese punto no crece, no se forma. Y a eso se llaman como accidentes vasculares, que pueden causar problemas básicamente en intestino delgado, yeyuno ilio y parte del colon, ¿ya? Pero accidentes vasculares. Entonces, aquí tendremos, o sea, pueden haber atresis intestinales, vólvulos, malrotación, puede haber presencia de estenosis o atresias y pueden haber lo que se conoce como atresis intestinales, ¿no? Ahora la vamos a ver. En el caso de la malrotación, como les dije, cuando el intestino medio que se sale de la cavidad y tiene que volver a entrar no lo hace con los giros correctos, eso va a causar que
¿Qué les dije? Primero tenía que entrar el colon, ¿se acuerdan? El ciego entraba primero para que luego se acomode el intestino delgado. Pero puede ocurrir que entran los dos juntos, o entra primero el intestino delgado y no hay una rotación correcta del ciego y se queda así, como una fusión de contenido. Puede también obstruirse porque el colon aplasta el duodeno, puede envolver a todo el intestino medio, o sea, pueden haber varias presentaciones por una mala rotación del intestino para ingresar a la cavidad abdominal, con lo que se conoce como malrotación intestinal, ¿ya? Entonces, si en el caso clínico les preguntaron, o sea, bebé de 2 días de vida que sufre un aumento de volumen considerable, se pone muy mal, se deteriora y se muere. En la autopsia, se practica una autopsia y se encuentra que había un vólvulo del intestino medio. Ese de ahí, esa última imagen es vólvulo del intestino medio. Este defecto congénito se debió ¿a qué? A una mala rotación intestinal. La patología se llama malrotación intestinal. ¿Por qué? Porque el intestino que tiene que rotar para entrar correctamente lo hizo de forma alterada, se llama malrotación, y causó estos problemas, ¿ya? Errores en la recanalización, lo que les decía. El esófago y el duodeno tienen esa cualidad, que luego de ser un tubo permeable, se vuelven a tapar y eso puede causar que la apoptosis que tiene que ocurrir aquí hace que vuelva a recanalizarse, pero cuando no ocurre correctamente en un determinado punto pueden ocurrir las estenosis, o sea, una luz chiquitita, no una luz normal, sino una luz chiquitita, o un bloqueo completo que se conoce como atresia. Entonces, esto se ve esquemáticamente de esta forma. Aquí se ve como una cinturita que no deja pasar completamente el aire o un estrechamiento. ¿Qué otra cosa les dije que podía causar esta cinturita, este aplastamiento del duodeno? ¿Se acuerdan que? Exacto. El páncreas se puede formar de este lado porque la yema pancreática ventral no giró correctamente y lo circunda y se vuelve un anillo. Eso se llama páncreas anular, que es muy frecuente en los niños con síndrome de Down. La mayoría de problemas duodenales en un niño con síndrome de Down, en el 80% de las veces va a ser por páncreas anular. Si en el caso clínico les dicen que su paciente que está con vómitos biliosos tiene síndrome de Down, consideren como alternativa páncreas anular, porque es la primera posibilidad diagnóstica. Entonces en la radiografía el bebito se va a ver completamente distendido y esto se llama signo de doble burbuja. ¿Por qué? Porque se dibuja la primera burbuja que es el estómago y la segunda que es la primera parte del duodeno. Después de esa segunda burbuja que es el duodeno ya no se ve nada. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo del pasaje de aire por el tubo digestivo. En la parte distal no se nota nada. Los accidentes vasculares, lo que les decía. Por ejemplo, a nivel de la arteria yeyuno-ilial, en la arteria yeyunal, supongamos, hubiese un accidente vascular, puede causar que se forme un cordón fibroso por un infarto o un segmento que no crezca completamente y se quede así completamente separado, o puede haber una variante que se llama variante en cáscara de manzana, el apple peel, o esta variante que tiene como varias porciones porque no ha habido accidentes múltiples a nivel de los vasos sanguíneos. Estos son las atresias yeyuno-iliales, que son de 4 tipos, del tipo 1 al 4. Y cuando se entra a sala de operaciones se encuentra así, pues no, el intestino marcadamente dilatado, con un extremo atrésico aquí, o sea, aquí es el punto de... Hay mucho sol, creo. Aquí está el delgadito del intestino porque aquí ya no pasaba normalmente el contenido. Esto es con una separación mayor. Ese es el tipo de apple. Y los otros defectos que se pueden dar van a ser en relación al mal retorno del intestino, o sea, como una hernia umbilical ya patológica, ¿no? Cuando el intestino no regresa completamente y la pared no se cierra correctamente, pasada la semana 11. Cuando ustedes vean entonces un defecto en el que se encuentra expuesto el intestino, el estómago, todo el contenido visceral sin ninguna protección, a eso le conocemos como gastrosquisis. Gastrosquisis, la salida del contenido abdominal, cuando no tiene ninguna protección.
Pero si este se encuentra